Gloria a Dios, aleluya, paz de nuestro Señor Jesucristo para todos los hermanos y hermanas. Yo soy el hermano misionero evangelista y estamos aquí una vez más hoy por la mañana para escucharnos la mensaje de Dios, la palabra revelada que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 3, del verso 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezadas sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Hermanos, esta mensaje de hoy, hermanas y hermanos, esta mensaje de hoy, ela nos habla mucho de arrepentimiento y de mudanza en la vida de nosotros. Luego en el verso 2 nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, esta es una mensaje que no se escucha mucho en las iglesias, en las congregaciones, porque la gente está buscando solamente la prosperidad y los bienes materiales y las cosas de este mundo. Pero nos vemos que la palabra de Dios nos habla que es necesario arrepentimiento, porque el reino de los cielos se está acercando. Nos vimos también luego en el verso 8, que está escrito: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, todos nosotros tenemos fraquezas, todos nosotros tenemos momentos menos buenos en nuestras vidas. Muchas veces hay un momento en que nosotros podemos caer en un pecado o en un error, hacer algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero nosotros buscamos el Dios viviente, Jesucristo de Nazaret. Mucha gente por veces se escucha que una mentira, pero una mentira es pecado, es un pecado horrible. La palabra de Dios nos dice que el diablo, nuestro adversario, es mentiroso desde el principio. Y el pecado es malo.
Temos que nos arrepentir. Irmãos, estes 12 versos que eu he lido, ele nos habla muito de cambio, mudança. Bem, miramos o que está escrito em el verso 11. Diz em el verso 11, eu a la verdad os bautizo em água para arrepentimiento. Una vez más, el bautismo para arrepentimiento. Pero, ¿por qué arrepentir? Porque la gente, nosotros humanos, seres humanos, nosotros pecamos. El mundo peca, la gente que no conoce a Dios peca mucho, pero los cristianos, nosotros también pecamos. Aún nós não devemos pecar, pero pecamos, porque somos carne também. Vamos ver o que diz o verso 6, que diz, e eram bautizados por ele em el Jordán, confessando seus pecados. Está muito claro, irmãos, arrependimento, e luego hay que confessar os pecados. Nós vimos e podemos compreender que o povo que venia a Juan se acercando do rio Jordão, eles veniam confessando seus pecados. Está escrito, porque o arrependimento nos leva a fazer cambios em nossa vida, mudar para melhor, deixar o viejo homem, as coisas viejas, e ser novo. Nascemos para Jesus, uma nova criatura. Então, nós vimos também que há algo aqui que é muito importante. O verso 12 nos diz, su aventador está em sua mano, e limpiará su era, e recorrerá su trigo em el granero. Irmãos, os arrependidos, os convertidos a Cristo Jesus, os que buscam a Deus em espírito e em verdade, nos que confessam Jesus Cristo e que confessam seus pecados, como está escrito em verso 6, seremos nós outros, todos nós outros, convertidos a Cristo Jesus, seremos corridos, seremos juntados, recorridos, porque nós somos o trigo de Cristo Jesus, nós somos o trigo que Cristo Jesus está juntando para o graneiro, para nos quedarmos com Jesus para a vida eterna, em sua presença, em la Nueva Jerusalém celestial, para toda a eternidade. Pero há outro lado da questão. Nós vimos em el verso 7 que havia muitos fariseus e saduceus, pero muitos sim que veniam e se bautizavam e se convertiam, pero estes muitos eram um pouco solamente de todo o povo israelí. Eles não eram a maioria, eles eram a minoria, eram a parte mais pequena, porque a maioria tinha os corações duros, corações com pedra, corações endurecidos. Estes, irmão, é como está escrito em verso 9, que o apóstolo Juan dizia, e não penseis dizer dentro de vosotros mesmos, a Abraão temos por padre. Ou seja, como que eles querendo ser justificados por la lei de Moisés, querendo ser justificados por serem hijos de Abraão, Isaac e Jacob. Pero nós vimos que os que têm o coração duro, não se convertem a Cristo, o final é muito malo. E ele está exatamente no mesmo verso 12, que diz na segunda parte, que diz que Jesus Cristo, que tem seu aventador em sua mano, e a segunda parte do verso 12 diz, e queimará a paja em fuego, que nunca se apagará. E a paja em fuego, a paja em el fuego, é o inferno. E isto, irmão, é uma palavra dura, pero es la verdad. Nós temos que nos arrepentir e nos convertir e crermos que a salvação é solamente para Jesus Cristo, pero nós temos uma esperança, e a esperança esta é a vida eterna com Cristo Jesus. Nós, os que buscamos a Deus, nos arrepentimos, nos convertimos, entregamos nosso coração para Cristo Jesus e damos graças ao Padre em nome de Jesus, porque Ele ha enviado seu Hijo para que todo aquele que Ele crer não pereça, pero tenha vida eterna. Amém. Deus os bendiga, hermanos.
tenga un día lleno de paz y que el Dios de paz y el Dios de toda la prosperidad y de toda la eternidad los bendiga a todos ustedes con las bendiciones. Todas las bendiciones. Porque la gracia, como dice la palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las consolaciones del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.